Bueno, muchísimas gracias. Estoy intentando compartir pantalla sin éxito, cosa que ya había podido hacer antes, pero bueno, voy a arrancar de todas maneras porque me parece importante con los tiempos. Así que no me voy a detener en las definiciones, voy a empezar por agradecer, por supuesto, a Adrián Pino, a todo su equipo, a vos, Camilo, y a todos los que hacen esta importante instancia posible. No me voy a detener en qué significan ni los discursos de odio, ni la desinformación. Creo que ya a estas alturas todos sabemos que son fenómenos distintos, que están relacionados y que sobre todo amenazan y contaminan el ecosistema de la información. Y suponen, por supuesto, una grave amenaza para la integridad de la información. En última instancia, también amenazan al progreso humano. Ahora bien, como todos sabemos, las amenazas a la integridad de la información no son nuevas. Las falsedades y el odio se han difundido durante mucho tiempo para obtener beneficios políticos o económicos. Los medios de comunicación tradicionales han sido potentes fuentes de desinformación también, pero el auge de lo digital ha hecho que estos contenidos se difundan a una escala antes impensable. Estas plataformas digitales pueden enviar contenidos nocivos de forma instantánea a todo el mundo, y las políticas y algoritmos no han hecho sino acelerar esta propagación. Y este impacto lo podemos medir a través de las 3 Bs: el volumen, la velocidad y la viralidad. Y es por eso que necesitamos urgentemente una respuesta a medida para el ámbito digital. Y también es la razón por la que las plataformas digitales deben desempeñar un papel central en estos esfuerzos. El poder de estos servicios de redes sociales reside, como todos sabemos, en tamaño y escala. Están siendo utilizadas por miles de millones de personas. Cuando un contenido perjudicial se comparte en ellas, alcanza rápidamente cifras significativas, y la mayoría de los modelos de negocio actuales de las plataformas pivotan sobre la economía de la atención, con algoritmos diseñados para dar prioridad a los contenidos que mantienen la atención de los usuarios, y también maximizan, por supuesto, los ingresos por publicidad. Voy a saltearme algunas partes y para decirles que a la hora de buscar soluciones es importante reconocer que se está manipulando activamente a las personas y que esa manipulación está alimentada por los modelos de negocio actuales. Es importante para nosotros en la ONU explicarlo en esos términos, porque la culpa no es de los usuarios, sino de los malos actores y del modelo de negocio que esos malos actores utilizan con tanta eficacia. En términos del ChatGPT y la inteligencia artificial, estas nuevas herramientas que están creciendo mucho más rápido en términos de usuarios activos que cualquier otra plataforma anterior, y que encierran un potencial casi inimaginable para abordar retos globales. Pero en la misma medida también amenazan la integridad de la información de la cual hablaba antes. Hemos visto cómo la inteligencia artificial puede generar discursos de odio y desinformación presentados convincentemente a los usuarios como hechos. Y algunos de los mismos errores que vimos con el auge de las redes se están repitiendo ahora con la inteligencia artificial. Hay una falta de límites claros, hay una tendencia a la velocidad y hay una tendencia a la disrupción. Y las plataformas sociales mismas están pivotando también hacia el uso de la inteligencia artificial. Como dijo nuestro secretario general, tenemos que hacer todo lo posible para limitar el daño y aprovechar los beneficios. También destacar que los usuarios de todas las plataformas son mayormente jóvenes, que tenemos a esta generación Z de nativos digitales, que es la más conectada de la historia, y que en todo el mundo un niño se conecta a Internet por primera vez cada medio segundo. Estas mentes jóvenes corren el riesgo de sufrir daños y lo saben. De hecho, los jóvenes están entre los más preocupados por encontrar contenidos nocivos, y en general más del 50% de los usuarios de Internet comparten esta preocupación. El 75% de las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en los países citan como un motivo de preocupación este tema de la desinformación y la juventud.
y esto no es sorprendente ya que sabemos que los impactos son globales y de gran alcance. La desinformación amenaza también el progreso de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cosa que ya he escuchado mencionada anteriormente en otras presentaciones. Miremos rápidamente entonces la magnitud del problema y cómo está afectando concretamente a la labor de Naciones Unidas. Hay dos aspectos interrelacionados: ataques dirigidos a la ONU y a nuestro personal, especialmente aquellos que están en terreno, y también ataques a nuestras prioridades sustantivas. Quiero antes aclarar que tanto la Agenda 2030 como sus ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no son una agenda creada e impuesta por las Naciones Unidas, sino que fue una agenda ampliamente consultada durante 3 años con todos los sectores de la sociedad, y por ende es realmente algo que le pertenece a la sociedad global en su conjunto, no a las Naciones Unidas, y es algo no vinculante, por supuesto, pero sí es un compromiso asumido por todos los Estados miembros. Bueno, ¿cómo vemos la disrupción de toda esta desinformación en nuestro trabajo? Se manifiesta, por un lado, como la propagación viral de teorías conspirativas en torno al cambio climático o esfuerzos para socavar la confianza en las vacunas y en la ciencia médica. Puede tratarse también de campañas de desinformación sobre cuestiones de género para silenciar a las mujeres en la vida pública, o un aumento documentado ya del racismo, del antisemitismo y de la intolerancia en Internet. La desinformación, y creo que esto no es una exageración, es potencialmente mortal, especialmente en tiempos de crisis, emergencias o conflictos, como bien vimos durante la pandemia. Y también puede resultar mortal en contextos ya de por sí volátiles, con agentes estatales y no estatales que utilizan las redes sociales para amplificar las tensiones, incitar a la violencia y prolongar conflictos. Algunos de los peores impactos se producen en países desatendidos por las plataformas. Los países en conflicto suelen ser mercados menos lucrativos y aunque tengan allí muchos usuarios, no se les asignan recursos suficientes para la moderación de contenidos o la asistencia a los usuarios. Incluso cuando no desemboca en violencia, el odio excluye aún más a los grupos marginados. Incluso cuando las mujeres de la esfera pública, por ejemplo, son blanco de la desinformación de género, y en las democracias vemos cómo se las expulsa del proceso político, muchas veces a través de estas herramientas. Porque estos ataques, y lo estamos viendo claramente, están mermando la participación de muchas mujeres en la esfera pública. De hecho, la desinformación está teniendo un profundo impacto global en la democracia. A veces se trata de una estrategia deliberada de los estados y los líderes políticos para mantener o asegurar el poder o para socavar los procesos democráticos en otros países. Otras veces se dirigen contra las instituciones electorales y el propio proceso de votación. En una encuesta que también realizó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2022, entre profesionales electorales de 25 países, el 83% informó de que la desinformación y la información errónea tuvieron un impacto significativo en las últimas elecciones, y con más de 2.000 millones de votantes que acudirán a las urnas en todo el mundo el próximo año. Esto, por ende, es una prioridad cada vez más urgente para la ONU, y otra preocupación urgente, por supuesto, es el impacto que ya han nombrado sobre la acción climática. En términos de acción climática, estamos viendo campañas coordinadas a nivel mundial que pretenden desbaratar la acción urgente para alcanzar los objetivos climáticos. Pretenden negar, minimizar, distraer de la emergencia climática, socavando así el consenso científico sobre el cambio climático. El año pasado el IPCC denunció por primera vez la desinformación climática. Culpó a un debilitamiento deliberado de la ciencia de sesgar la percepción pública. Los negacionistas de la ciencia del clima tienen una presencia destacada en algunas plataformas. En Twitter, nuestro análisis muestra que el uso del hashtag ClimateScam se disparó el año pasado.
a 80.000 en julio y a más de 199.000 en enero de este año. La frase también aparecía entre los primeros resultados cuando los usuarios buscaban clima como palabra. Pero no ocurre solo en Twitter, sino en todas las plataformas. Y luego están, por supuesto, los denominados greenwashers, las empresas de combustibles fósiles que pagan campañas para hacer creer que su actividad es más respetuosa con el clima de lo que es. Las empresas de relaciones públicas y publicidad han realizado cientos de estas campañas, y las empresas de tecnología publicitaria, los medios de comunicación y las plataformas digitales participan en el negocio que mueve miles de millones y dicen que no pueden distinguir lo que es lavado verde de lo que no es. Volviendo al trabajo de las Naciones Unidas, comentarles que el personal de las Naciones Unidas en terreno está denunciando también un aumento de los ataques personales por Internet. La difusión deliberada de narrativas que distorsionan el papel de las Naciones Unidas pretenden perturbar el cumplimiento del mandato de nuestros oficiales en terreno y amenazar al personal, y están obstaculizando las operaciones para salvar vidas en zonas de conflicto. En algunos casos amenazan la seguridad básica del personal. El año pasado, por ejemplo, en una encuesta de las Fuerzas de Paz de la ONU, el 70% dijo que la desinformación estaba teniendo un impacto real en su trabajo. Y el 75% afirmó que afectaba su seguridad. Los encuestados destacaron el daño a la reputación de la misión de paz como uno de los principales resultados, además del impacto en su capacidad para llevar a cabo sus mandatos y tareas diarias. Otros actores, sin embargo, simplemente se benefician del caos en lugar de la paz. Es más, nuestra capacidad para contrarrestar estos ataques se ve obstaculizada por los modelos de negocio y las políticas de las redes sociales. Esto está dificultando nuestro trabajo como institución, y Meta también nos ha dicho explícitamente que la mayor parte del contenido de Naciones Unidas, así como el de las ONG y otras organizaciones que trabajan en nuestros temas, está siendo sometido a algo que ellos llaman downranking cívico, como parte de cambios más amplios en los algoritmos. Necesitamos urgentemente más transparencia y acceso a los datos de las redes sociales para entender cómo se limita a menudo el alcance de los contenidos útiles, incluidos los de las instituciones de la ONU y de otras ONG. Esto me lleva a hablar un poco de las respuestas, pero antes voy a pasar una parte quizás para cortar y contarles que hasta ahora las respuestas de los estados y las plataformas han sido en su mayoría inadecuadas. Muchos estados han puesto en marcha iniciativas para regular las plataformas digitales. En los últimos 4 años se han aprobado o estudiado al menos 70 leyes de este tipo, pero a menudo se centran estrictamente en los contenidos nocivos, son defectuosas y excesivamente amplias. Hemos visto cierres generales de Internet y prohibiciones de plataformas que carecen de base jurídica y vulneran los derechos humanos. Algunos han silenciado, de hecho, la expresión protegida y algunas figuras políticas han utilizado la integridad de la información como falso pretexto para restringir los derechos humanos o para restringir el acceso a la información y atacar a periodistas y a opositores. Otros presionan a las plataformas para que no hagan lo que ellos quieren con el pretexto de luchar contra la desinformación. Sin embargo, hay algunos avances notables también. Por ejemplo, seguimos de cerca la aplicación del marco legislativo de la Unión Europea. Pero la legislación no puede ser la misma. Lo que funciona en la Unión Europea puede no funcionar en otros lugares. En cuanto a las plataformas, son muy diversas en cuanto a tamaño, función y estructura, y en cómo abordan los daños. Varias de ellas han tomado ya medidas, pero persisten lagunas en materia de política, transparencia y aplicación. Muchas plataformas no hacen cumplir sus propias normas. La mayoría dispone de mecanismos de autorregulación, moderación o supervisión, pero la inversión en estos mecanismos y la aplicación de las normas es desigual entre regiones e idiomas, y se concentra sobre todo en el norte global.
Las herramientas de moderación y los mecanismos de supervisión no suelen estar disponibles en lenguas locales. La moderación suele subcontratarse y carece de recursos, especialmente en idiomas distintos al inglés. Hemos pedido detalles directa y repetidamente sin resultados. Los moderadores se quejan de malos tratos, falta de normas laborales y traumas secundarios, y denuncian estar constantemente expuestos a contenidos violentos y perturbadores. O que se les da cuestión de segundos para determinar si un post denunciado infringe la política de la empresa. Los sistemas automatizados de moderación de contenidos desempeñan un papel esencial, pero también tienen fallos y tienen altas tasas de error. Algunas plataformas han tomado medidas para emplear equipos de confianza y seguridad, y personal dedicado a los derechos humanos y la integridad de la información. Pero estos expertos no suelen participar en el desarrollo de los productos, no están en la sala con los ingenieros. Y a menudo son los primeros puestos de trabajo que se suprimen cuando se adoptan medidas de ahorro, como hemos visto recientemente. Ahora vemos cómo las plataformas luchan por encontrar la forma de gestionar los contenidos generados por la inteligencia artificial. Su falta de plan y de capacidad para detectarlo con eficacia es muy preocupante. Nuestra respuesta desde Naciones Unidas tiene dos aspectos. El primero es el aspecto político. Ahí es donde estamos desarrollando el código de conducta. Y luego hay un aspecto práctico operativo destinado a aumentar nuestra capacidad para detectar y hacer frente a las amenazas. En cuanto a este aspecto político, y ya finalizando, estamos desarrollando un código de conducta para la integridad de la información en las plataformas digitales. Este código se ultimará antes de la Cumbre del Futuro, que ocurrirá el año próximo. Como primer paso, hemos redactado un documento de orientación que incluye un conjunto de principios y recomendaciones de alto nivel, y el código se basará en ellos. El objetivo del código es establecer una norma de referencia mundial, una norma una norma para las plataformas a futuro, para las plataformas emergentes que aún desconocemos y que están por venir. Tamar, excusa, podríamos ir finalizando, queda un minuto. Gracias. ¿Cómo no? Bueno, lo que queremos realmente es un compromiso global con la transparencia, queremos desincentivos más fuertes, queremos incluso mediante acciones recomendadas para el ecosistema publicitario empezar a actuar con ellos, alejarnos de los modelos de negocio que anteponen el compromiso a los derechos humanos, la privacidad y la seguridad, e invertir en confianza y experiencia. También queremos un mejor acceso a los datos de las plataformas, como mencionaba antes. En resumen, quienes generan desinformación y discursos de odio son buenos comunicadores, y cuando se trata de desinformar, son expertos. Son sofisticados, estratégicos y conocen las plataformas mejor de lo que las plataformas se conocen a sí mismas. Tenemos que ser mejores, más inteligentes, más rápidos y más tácticos. Espero que esta breve presentación sea un paso en esa dirección y en los esfuerzos conjuntos que podamos realizar. Les agradezco y les voy a mandar las filminas a través del chat. Muchas gracias.